Tengan muy buenas noches, estimado público, y sean una vez más bienvenidos al Instituto Gnóstico de la ciudad de Los Ángeles, California. Hoy vamos a exponer un tema que se llama una visión antropológica del ego. Un tema que es bastante novedoso cuando en realidad tenemos que tocar varios aspectos que están vinculados a diferentes culturas. Primero, para hacer un enfoque general acerca de lo que es el ego, tenemos que empezar por concebir que el ego es una energía que se mueve en todo nuestro cuerpo en diferentes direcciones. La otra característica que tiene el ego es que se proyecta mentalmente a través de imágenes. Y el tercer aspecto, quizás más importante, es que el ego tiene una interpretación simbólica a través de las culturas. Para esto vamos a empezar a hablar acerca de la India. Nos vamos a transportar al país de la India, donde existe precisamente templos consagrados al señor Shiva, una deidad que prácticamente, si nosotros nos ponemos a pensar, representa el aspecto de la destrucción en los grandes misterios de la India. Enfrente de la deidad, nosotros vamos a encontrar una figura que parece no tener gran importancia, pero que encierra una parte fundamental para lo que es el desarrollo de la evolución del ser humano. Me estoy refiriendo enfáticamente a la figura del torito Nandi, que es un toro que siempre los hindúes lo colocan enfrente de la deidad del señor Shiva, el señor de la destrucción. Y este toro se encuentra completamente arrodillado como en señal de una gran humildad hacia lo que significa la tercera fuerza. Otra característica que tiene también el torito Nandi es que su mirada está casi viendo para el piso y solo voltea a ver como de reojo a lo que es la gran deidad de Shiva. Resulta evidente que para lo que es la India, el torito Nandi es el vehículo fundamental bajo la cual se mueve la figura del señor Shiva. Y casi siempre se le ve ilustrado con muchos atavíos, y muchas veces le colocan el color blanco a la figura. Y otra de las grandes características que tiene es que el simbolismo de sus cachos está relacionado con dos grandes aspectos que son vitalicios para empezar a realizar el trabajo de lo que nosotros dentro de las escuelas esotéricas le llamamos la muerte mística. Cuando hablamos de la muerte mística, lo primero que se nos viene a la cabeza es el pensamiento de que nosotros tenemos que empezar por aprender a discriminar. Y eso representa el primer cuerno del torito. La palabra discriminación en India recibe el nombre de Viveka, y esta palabra es la que se utiliza para aprender a discriminar con nuestra mente lo bueno de lo malo, sat de asat. Ahora bien, cuando nosotros aprendemos a discriminar correctamente, después viene otra cosa que nosotros debemos aprender, y es el desapego entre lo que es sujeto y objeto. A ese aspecto en la India se le conoce con el nombre de Vairagya. Vairagya quiere decir desapego. Quiere decir que uno tiene que vivir totalmente alejándose completamente de lo que es el mundo y las cosas. El torito Nandi tiene un secreto fundamental
dentro de las grandes escuelas. Ese secreto en la India se le conoce con el nombre de Shrestha, y traducido quizás en términos prácticos quiere decir felicidad. Pero esta felicidad es el resultado de haber realizado un cambio radical en nuestras vidas, es decir, de haber realizado una transformación individual dentro de nosotros. Ahora bien, cuando nosotros hablamos del símbolo del torito Nandi, casi siempre este toro lo ponen enfrente de la deidad de Shiva, como haciendo ver de que es bien importante de que nosotros primero comprendamos la necesidad de destruir todo lo malo, todo lo negativo a través del señor Shiva, y así poder cambiar totalmente la figura del ego en un aspecto más primordial, que es la felicidad. Por eso el torito viene a representar esa parte psicológica que nosotros manejamos internamente. Ahora bien, ¿dónde y cómo se empiezan a desarrollar este símbolo del torito Nandi en nosotros? Para esto vamos a recurrir un poquito a la cultura tibetana. En el Tíbet, los budistas tienen un concepto de que nosotros, en nuestra esencialidad, no somos este cuerpo, sino que sencillamente somos producto de 5 aspectos. Estos 5 aspectos que nosotros vamos a estudiar reciben el nombre de skandhas, que traducido quiere decir agregados. Pero estos agregados no son los agregados psicológicos de los cuales nosotros en la gnosis hablamos, sino que nos estamos refiriendo a aspectos que encierran parte de un proceso de ir agregando algo dentro de nosotros mismos, que es nuestra propia psicología basada en 5 aspectos que ahorita los vamos a ir explicando uno por uno. El primero, que es quizás uno de los más importantes, lo constituye el rupa. Cuando nosotros hablamos de rupa, estamos hablando de lo que tiene forma. La constitución de nuestro cuerpo físico es una constitución que tiene una forma, y esta forma viene basada precisamente en los 5 sentidos. Viene basado en el tacto, en la visión, en el escuchar, en el gusto, y así sucesivamente. Todos estos 5 sentidos vienen a encerrar una parte fundamental para que nosotros empecemos a realizar una funcionalidad con forma que se le conoce con el nombre de rupa. A esto le sigue una segunda cualidad que viene como consecuencia del rupa. A eso se le conoce con el nombre de sensaciones. El rupa, cuando empieza a surgir, trata siempre de mantener una relación con los objetos, y esa relación con los objetos le conduce a que las sensaciones se empiecen a desarrollar internamente, y esas sensaciones reciben el nombre de vedanas en términos hindúes. Estas sensaciones nos dicen si nosotros, las relaciones que nosotros tenemos con los objetos, nos van a resultar ser agradables o si nos van a resultar ser desagradables, o también si vamos a tratar de ser neutro ante las cosas y que no nos resulten ser ni agradables ni desagradables. Y es aquí donde prácticamente nuestro pensamiento empieza por elegir lo que le parece importante o necesario, lo que le parece que lo puede adquirir, lo que parece que le puede causar un placer, lo que parece que le podría también causar un sufrimiento, un rechazo, una aceptación o una negación. Las vedanas son parte fundamental porque encierran
prácticamente la base de la conexión entre lo que son el sujeto y el objeto. A esto viene otra cualidad que nosotros empezamos a desarrollar dentro del pensamiento, que también se va agregando a la parte de las sensaciones, a la parte del rupa. Ya dijimos que por eso se les conoce con el nombre de agregados. A esa parte se le conoce con el nombre de samña. La samña constituye lo que nosotros le llamamos percepciones. Una percepción es lo que nos confiere a nosotros, después de haber seleccionado aquel objeto o haberlo rechazado, el estudiar completamente todo el entorno de su naturaleza. Es decir, empezamos por discriminar dentro de los objetos y empezamos a clasificarlo de acuerdo a sus cualidades. Podemos describir cómo un objeto es, podemos describir cómo son todas las situaciones que se nos pasan por nuestra mente. El samña es el estudio de la naturaleza de los objetos. Después viene otra cualidad, que es la cuarta cualidad, que a esa se le conoce con el nombre de samskaras. Samskaras quiere decir como son pensamientos que vienen a moldearse dentro de nuestra mente. Por eso samskara se traduce como imágenes mentales, así se traduce. Es el resultado de haber pasado por rupa, por haber pasado por vedana, por haber pasado por samña, llegamos a lo que es la samskara, donde se empiezan a establecer los pensamientos con forma dentro de nuestra mente. Cuando esto sucede, hay alguien que reclama internamente que eso es de él o no es de él. Empieza a surgir la idea del yo como parte de algo que se posesiona, dando origen al último aspecto de los agregados, que nosotros le conocemos con el nombre de Vijnana. Vijnana quiere decir conciencia. Vijnana es conciencia, pero es una conciencia material que nosotros alcanzamos. Dicen los budistas que cuando nosotros objetivamos, estudiamos y profundizamos dentro de los grandes conocimientos esotéricos, llegamos a la capacidad de comprender estos 5 agregados, podemos llegar a alcanzar una vijnana que escapa del mundo material, y a eso se le conoce como conciencia espiritual. Difícil es cuando nosotros vivimos una vida común y corriente. La identificación de los sentidos, la identificación de las sensaciones y las percepciones no nos permiten que nosotros podamos crear un mundo objetivo, un mundo con análisis, y entonces caemos envueltos en algo que nosotros le conocemos como maya, el mundo prácticamente de la ilusión. Eso es lo que representa estos 5 aspectos. El budismo tuvo una gran problemática cuando estos 5 agregados surgieron, porque dentro del mismo budismo se contaba de que estos 5 agregados había un protagonista que los venía cargando, y ese protagonista tenía que ejecutar el movimiento de la rueda, pero también a la vez tenía que tratar de salir del samsara. Cuando los budistas empezaron por concebir un personaje como protagonista, que ellos le denominaron bajo el nombre de Pudgala, creó una escuela dentro del budismo que nosotros le conocemos como filósofos personalistas, porque ellos tenían la idea de que había un personaje que tenía que venir trabajando duramente, descargar aquel karma que traía de los agregados para poder escapar de la gran rueda del karma. Pero hubieron otros budistas que ellos no concebían esa parte. Ellos dijeron de que prácticamente el Pudgala eran los mismos 5 agregados y que no existía tal personaje, que el personaje era un aspecto simbólico, que era algo que producía que los 5 agregados fuesen prácticamente la representación simbólica de ese personaje.
a esos que negaban que existiera una persona que tenía que hacer un trabajo para la realización íntima, se les conoció con el nombre de filósofos impersonalistas. Esto creó una gran controversia a tal grado que dividió a los budistas en dos grandes escuelas, pero nosotros los gnósticos tratamos de reconciliar todas estas escuelas. Para nosotros existe dentro de nuestro desarrollo la escuela personalista y también existe la escuela impersonalista. De todas estas explicaciones surgió una tesis maravillosa que se le conoce como la tesis de la serie. Y esa tesis lo que trata de explicar es que nosotros, en la medida en que empezamos a trabajar internamente y comprendemos los 5 agregados, vemos que lo que está pasando por la rueda de nacimientos y muertes es simplemente los 5 agregados que están haciendo un retorno constante, y por estar repitiendo esa situación constantemente se le conoce con el nombre de la tesis de la serie, porque es por serie de repeticiones que estos agregados vienen constantemente a vivir en la rueda de nacimientos y muertes. El maestro Samael nos enseñó a nosotros que todos estos 5 agregados prácticamente lo que producen son 7 pecados capitales. Y esos 7 pecados capitales son lo que nosotros podemos ver dentro de diferentes textos. Encontramos el orgullo, encontramos la codicia, encontramos la envidia, la lujuria, la ira, la pereza. Y estos agregados psicológicos prácticamente el maestro los bautizó con el nombre de yo pluralizado. La razón por qué le dio el título de yo pluralizado es porque resulta de que estos defectos se definen como 7 y se les llama capitales porque prácticamente resultan ser la cabeza principal de muchos defectos. Esto ya constantemente nosotros lo hemos venido predicando dentro de diferentes conferencias y hemos venido haciendo un enfoque profundo acerca de lo que son los defectos psicológicos. Cuando el maestro Samael habló de esto, también nos enfocó de que nosotros nada más tenemos un 3% de conciencia debido a que los defectos tienen un gran dominio dentro de nosotros y ejercen ese dominio de un 97% dentro de la conciencia. Por consiguiente, el propósito de la gnosis es empezar por realizar un trabajo donde se pueda ir comprendiendo, donde se pueda ir analizando todos estos defectos para ir haciendo algo que nosotros le conocemos internamente como psicotransformismo. Ya vimos que los 5 agregados dentro del budismo son los que prácticamente almacenan todos estos 7 pecados capitales, que lógicamente cuando se dividen y se subdividen pues se vuelven multiplicidad. Tanto es así que cuando nosotros empezamos a estudiar la Biblia, nosotros nos encontramos en que en un pasaje de la Biblia, en Marcos 5 principalmente, ustedes pueden leer que el Cristo venía pasando por Gadara y ahí había un hombre que estaba completamente endemoniado, dice la Biblia, a tal grado que cuando lo vio venir a Jesús, el tipo vociferaba y decía cosas contra él. Cuando el Cristo se le acercó, él le dijo: ¿qué quieres
conmigo, hijo de David? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Y entonces inmediatamente el Cristo le dijo que cuál era su nombre. Y él le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Entonces dice la Biblia que inmediatamente el Cristo, con el poder que poseía, les ordenó a todas esas entidades que salieran del cuerpo de ese hombre y se fuesen para unos cerdos. Y estos cerdos, cuando agarraron estos espíritus malignos, se aventaron a un precipicio y murieron. Esta es una prueba palpable de que los agregados psicológicos no es un aspecto que el maestro Samael lo planteó de un modo a que él lo estaba creando como cosa propia, sino que ha venido hablándose de este aspecto desde tiempos pasados. Por eso cada vez que nosotros hablamos del esoterismo, lo único que hacemos es tratar de comparar todos estos aspectos con las religiones antiguas, porque son conocimientos milenarios que están contenidos dentro de muchos textos. Por ejemplo, en el libro del Popol Vuh, que es un libro maravilloso por sus enseñanzas, también encontramos esa situación, pero nada más que aquí lo encontramos de una forma mucho más antigua, mucho más simbólica y un poquito más complicada. Ahí se cuenta de que en ese libro existía ya un gigante que recibía el nombre de Cabracán. Cabracán es una palabra que traducida en quiché quiere decir nuestras 7 vergüenzas. Eso quiere decir. Adrián Recinos cometió el error, siendo cura español, en querer traducir ese nombre y lo tradujo como 7 guacamayas. Pero nosotros hemos recibido enseñanza de los sabios quiché y sabemos profundamente que representa nuestras 7 vergüenzas, es decir, los 7 pecados capitales de los cuales el maestro Samael nos ha mencionado tanto en sus libros. Acababa de desaparecer los hombres de madera, aquella raza que no tenía sentimientos y que no se podían mover. No había todavía el sol, no estaba la luna, y este gigante se proclamaba ser más grande que la luz del sol, ser más grande que la luz de la luna, y él decía: mi nariz alcanza a ver más allá de todos los cerros, como enfatizando que él era más que todos los dioses. Lo había parido una mujer que se llamaba Chimalmat, y él se creía más grande que los hombres, más grande que los dioses, y los dioses dijeron desde arriba: no es bueno lo que hace este hombre, no es correcto lo que está pensando, es menester que alguien acabe con él. Por orden de los dioses ya existía un guerrero que recibía el nombre de Ishbalan, que traducido quiere decir 7 cerbatanas, un cerbatanero, un guerrero, un destructor de defectos por categoría, con el único instrumento que tenía, que era la cerbatana. Dicho personaje tenía una característica, que era la de querer ejercer una destrucción de montañas. También construía montañas y estaba facultado a realizar un montón de prodigios porque tenía poderes. Una de las grandes características de las que él gozaba era de subirse a los árboles de Nance, y cada vez que se subía a los árboles de Nance, se subía para estar comiendo de ese fruto, que era el símbolo de comer del fruto prohibido, es decir, de gozar de las bajas pasiones.
La palabra Nansetl quiere decir madre de veneración, madre de adoración. Cuando hay una profanación de la madre, se comen de esos frutos prohibidos. Tanto es así que un cerbatanero lo vigió, y en el momento en que él gozaba de comer de estos frutos, le aventó con una cerbatana un golpe que le asestó justo en la quijada. Y ahí venía para abajo y cayó golpeándose por último y se quejaba. Y esta fue la forma en cómo fue destruido Cabracán, o cómo fue destruido nuestras 7 vergüenzas. La historia continúa, por consiguiente el Popol Vuh cuenta de que este quiso curarse y fue de uno de los que curaba y remendaban huesos y arreglaban el ojo, pero era la gran abuela y el gran abuelo que estaban vengando el maltrato que le había hecho a Ixbalanque, porque le arrancó un brazo cuando éste lo bajó. Entonces ellos le dieron muerte arruinándole los dientes, arruinándole sus ojos, y aquel orgullo que tenía prácticamente Cabracán bajó hasta el suelo y lo hizo morir. Es triste la historia que sucede dentro de estos campos, pero lo que trata de contar el Popol Vuh aquí es cómo nuestros defectos psicológicos guían a ejercer un dominio tal en nosotros que hasta que nosotros no empecemos a trabajar, no estamos en calidad de bajarles el nivel a todos estos defectos. Se creía un Dios, eso era lo que pasaba. Y así ha sido prácticamente todo esto en relación a lo que son las grandes tradiciones. Lo encontramos en la Biblia, lo encontramos ahora en el Popol Vuh, y ahora, cuando nosotros vemos todo eso, descubrimos que nosotros internamente tenemos que empezar por cambiar muchos aspectos. ¿Cuáles son esos aspectos? Vamos a regresar otra vez al budismo. Hoy vamos a hablar de algo que nosotros le conocemos con el nombre de kleshas. La palabra klesha, los budistas la utilizan para hablar de oscuridades emocionales. Hay otras kleshas que tienen que ver con lo que es la oscuridad de la mente, pero de las que vamos a hablar ahora son de las oscuridades emocionales, porque prácticamente de ahí es donde nacen lo que nosotros le damos en llamar defectos o yo psicológico. ¿Cómo comienza todo esto? Primero comienza con el apego. Cuando nosotros empezamos a tener apego sobre las cosas, nos identificamos con el mundo externo, empezamos nosotros a engendrar un apego hacia las cosas. Creemos que todas las cosas nos pertenecen, que son de nosotros. Y a veces lo que nos cuesta reconocer es que nada de lo que está aquí es nuestro. Entonces, la primera característica que nosotros optamos para poder crear las kleshas es el apego material. A este apego le sigue otra cualidad, que es la de la aversión. Cuando nosotros manejamos mucha aversión, nosotros hay cosas que las queremos y hay cosas que no las queremos. En la aversión lo que nosotros hacemos es extender la cualidad de la relación que nosotros tenemos con los objetos, ya sea que nos encariñamos demasiado o los terminamos rechazando completamente. A esa característica que nosotros desarrollamos en la relación con los objetos se le conoce con el nombre de aversión. A esta aversión le viene otra parte donde entra lo que nosotros le conocemos como la falta de agudeza mental. El no tener suficiente capacidad de discriminar nos produce que cuando estos aspectos que nosotros rechazamos o aceptamos
lleguen a vivir en nuestra mente como que si fueran una realidad. Y realmente forman parte nada más de un proceso, de algo que es completamente imaginario. Los pensamientos pertenecen al mundo de Maya. Y así, cuando ya nosotros tenemos un pensamiento formado en nuestra cabeza, basado precisamente en la identificación y en la aversión de los objetos, viene el cuarto nivel, que es donde nosotros creamos el conflicto entre las cosas. Nosotros creemos que estas cosas deben tener una oposición. Y en ese conflicto nosotros nos volvemos celosos. Eso es lo que nosotros le damos como resultado a eso. Creamos el celo como la cuarta característica que nos hace que nosotros vivamos en un mundo de oposición y de conflicto. Cuando ya nosotros aprendemos a vivir en ese mundo de conflictos, viene la quinta cualidad, donde nosotros nos empezamos a creer que somos más que los demás. Creamos el culto de la personalidad y el enaltecimiento del yo. A eso se le conoce con el nombre de orgullo. Y ese es el quinto aspecto. ¿Qué es lo que originan estos 5 aspectos? Pues lo que originan son 5 grandes defectos. El defecto del apego, el defecto de la aversión, el defecto de la ignorancia, el defecto del celo y por último el defecto del orgullo. Estos 5 defectos, como resultado de la interacción entre sujeto y objeto en el mundo, constituyen lo que nosotros le conocemos con el nombre de kleshas o oscuridades mentales o oscuridades emocionales. También la palabra klesha quiere decir error. ¿Qué quiere decir error? Porque quiere decir que estamos hablando de aspectos que son totalmente negativos, que llegan a constituir lo que fundamentalmente el maestro Samael le conoce como ego. Nosotros cuando tratamos de representar el ego, lo representamos no como una forma de un toro, sino que lo representamos como la forma de un perro. Ya en el México azteca ya se veían aquellos palmos donde se había reflejado la figura del perro bajo la forma del Solot Lucifer, náhuatl. Se cuenta dentro de la historia del doctor Fausto que en las noches en que el doctor practicaba magia, dice que le hablaba a su perro, cuenta el maestro Samael, al oído, y que este perro inmediatamente se iba al centro de la sala y que de pronto se levantaba como con los ojos color de llama, y el animal, sin que el doctor Fausto le dijese una palabra, se le acercaba a él. Y tanto era la conexión que tenía que cada vez que le sobaba el pelaje al animal, entonces se iba transformando en colores diferentes el pelaje, pasando de un blanco al amarillo y del amarillo al rojo. Esto es lo que se cuenta dentro de las grandes tradiciones y que es bien importante que nosotros entendamos cómo la naturaleza del ego bajo la forma de un animal toma una gran participación en la vida del hombre. Él es el que produce todos los cambios psicológicos en nuestra vida. Y eso es lo que trata de representar aquí el simbolismo. El perro se llamaba prestigiar dentro de las grandes tradiciones del Fausto. El perro ha tenido 2 grandes interpretaciones esotéricas. Una es que representa al ego, pero la otra es que también el perro, en la medida en que va subiendo la cuesta y lleva cargando la suástica en su espalda, su pelaje va cambiando de un color amarillo, amarillo intenso, y se vuelve a veces color oro.
Y entonces el perro color dorado representa el perro de la iniciación. Representa el perro solar, el que ha cambiado totalmente todo lo que es negativo, todo lo que constituyen los defectos psicológicos. El maestro Samael nos habla también acerca de ese perro y nos dice que en el Aura Mazda tenía ese perro y que prácticamente aquel perro amarillo lo que hacía era llamar a todas las almas que estaban en la oscuridad para conducirlas a la luz del sol. Es decir, ese es el propósito que se persigue aquí en la Gnosis cuando estamos hablando de los defectos psicológicos. Hacer la transformación radical de pasar de ese nivel de oscurantismo a un nivel de luz. Convertir la plata en oro. Por eso, en la alquimia, en los textos antiquísimos, también se oye hablar de que el perro a veces es devorado por un lobo. El lobo representa el antimonio, un ácido que prácticamente cuando le cae al perro, que es el oro, lo vuelve brillante. Y ese brillo representa prácticamente la iluminación particular en cada hombre. Por eso el perro es devorado por el lobo en los tratados alquímicos. Eso es lo que nosotros encontramos dentro de los grandes textos. Y el lobo tenía una característica, que el lobo viene de la estrella de Sirio, es decir, de Osirión, Osiris, que es un concepto puramente solar. Y dentro de los mitos, cuando éste abre la boca, se traga las estrellas completamente y muere. Por eso, a eso de tragarse las estrellas, se refiere el mito a la transformación de la materia en el espíritu. Eso es lo que significa cuando el lobo prácticamente se traga las estrellas, porque llega a habitar a un palacio celeste, y también al lobo se le conoce como el guardián celeste. Cuando nosotros hemos llegado a la alta iniciación, cuando hemos destruido totalmente nuestros defectos, tenemos un espacio en las esferas celestes. Si nosotros meditamos profundamente en la Cábala, vamos a encontrar que prácticamente el lobo está representado por las esferas de Nexá y el perro está representado por la esfera de Tiferet. Pero resulta que entre Nexá y Tiferet hay un sendero que conecta estas dos grandes esferas, y a ese sendero se le conoce dentro de la Cábala con el nombre de inteligencia corpórea, así se le llama. ¿Por qué se llama inteligencia corpórea? Porque resulta que cuando el lobo de las ciencias y las artes, cuando el lobo del amor sacro, que emana de Nexá, absorbe totalmente al sol, entonces se alcanza lo que nosotros le conocemos como la iluminación, y aquella parte que de nosotros es corporal es en la cual se viene a manifestar el Espíritu Divino, y por eso se le llama a ese sendero inteligencia corpórea. Ese es el título que se le confiere, y está influenciado por una letra que se pronuncia Ko'of, que es la letra que está relacionado íntimamente con la médula oblongata, que es prácticamente el centro primordial donde se tiene que hacer llegar las energías sexuales cuando nosotros estamos trabajando profundamente en la transformación radical. Esto es el simbolismo prácticamente del perro y del lobo
dentro de lo que es la alquimia y también dentro de lo que encierran los grandes misterios de la Cábala. Son tantos los conocimientos trascendentales que ustedes van a encontrar en diferentes culturas que ayudan a entender de una manera más excelente lo que es este conocimiento. En el capítulo 4 del libro del misterio del áureo florecer, el maestro Samael hace énfasis diciendo acerca de lo que es la muerte mística. Es ostensible, dice y palmario, que de los dos troncos de la ley, de los cuales hubiese escrito Moisés, estén contenidos en una forma sintética lo que es la runa de la doble lanza. Cuando nosotros hablamos de esto que el maestro dice, tenemos que entender que los mandamientos que encierran la fase fundamental para poder realizar una transformación psicológica en nosotros está basado en los primeros 5 mandamientos de la primera tabla, que conectan con la relación de los deberes que tiene que cumplir la conciencia individual con la conciencia divina. Y después viene la segunda tabla, que es la que conecta a los deberes que tiene que hacer la conciencia individual como tal. Y lógicamente que cuando el maestro habla de que simboliza la runa de doble lanza, él todavía dice de los cuales se han escrito diferentes tratados. ¿Qué quiere decir esto? Si cuando nosotros vimos de que el lobo devorándose al perro es como cuando Nexá conecta con Tiferet, cuando el amor sacro alcanza la autorrealización formando el sol interior en el hombre, vemos que Tiferet está formado por esas 2 lanzas, 2 puntas de lanza, pero no más que aquí se encuentran entrelazadas como una estrella de David. Hablar de la doble lanza es hablar del doble nacimiento, es hablar del nacimiento a través del agua y del fuego, es hablar del nacimiento físico y del nacimiento espiritual. Ya dentro de los druidas también se volvía a hablar acerca de este misterio de la lanza, no más que ahí se veía ilustrado al dios Teut, al dios Tautanes, que era el dios de la guerra, y este dios tenía sus fauces abiertas y de él emanaban cadenas de oro y cadenas de plata, representando aquellos 2 pares opuestos fundamentales que venían a simbolizar también el misterio de la doble lanza. Y en este caso, no solo eso, sino que cuando desembocan en la boca de aquel dios, llegan a representar la encarnación del segundo logos, que resulta del trabajo de una guerra que nosotros debemos de mantener directamente con nuestros defectos psicológicos, que es la guerra que no es de carne, que no es de sangre, sino que es una guerra de buscar una transformación interna, bien exigida. Y todavía el maestro Samael en ese capítulo 4 dice, y hay otros 2 mandamientos, dice, de los cuales están relacionados a la muerte mística. Uno es, haz tu deber, que está relacionado al conocimiento esotérico que ustedes tienen que poner en práctica, y el otro es, haz que tu luz brille, que está íntimamente vinculado a la muerte mística. Dentro de la Cábala, estos 2 últimos mandamientos estaban escondidos dentro de la arca de la alianza bajo el nombre de Urim y Tumim. Porque la palabra Urim y Tumim quiere decir, una quiere decir luz y la otra quiere decir perfección. Y estos 2 mandamientos son los que precisamente el maestro Samael los pone a boca de jarro en una forma bien facilitada para que uno los entienda y los digiera. El problema de esto es que cuando nosotros empezamos a leer estas obras, estos aspectos nosotros los pasamos nada más a la ligera,
no los estudiamos completamente, pero cuando descubrimos que el Urim y el Tumim encierran los dos grandes mandamientos ocultos de lo que el maestro Samael habla, entonces estamos en calidad de entender que aquellos dos grandes misterios que hasta la vez los mismos judíos no se atreven a desentrañar, encierran la línea del trabajo para la aniquilación de los defectos. ¿Cómo queda sintetizado el gran misterio de la muerte mística? La clave fundamental es el empezar nosotros a acumular la energía sexual y convertirla completamente en un fuego incinerador. Y este fuego va a ir prácticamente trabajando dentro de nuestros aspectos psicológicos y realizando la transformación que sea necesaria en lo que concierne a la muerte mística. Los hindúes vieron reflejados estos grandes misterios bajo la figura de un señor que nosotros ya antes lo habíamos mencionado, que fue el señor Shiva, porque él representa la destrucción, pero representa la destrucción de todo lo malo. Una gran figura que nosotros podemos ver en diferentes templos es la figura de Nataraya. Nataraya quiere decir señor rey. Y esta es una figura del señor Shiva danzando sobre un demonio que lo está apachando prácticamente con los pies en la espalda, que recibe el nombre de Apasmara Purusha. Apasmara es una expresión que quiere decir como epilepsia. Cuando nosotros hablamos de la epilepsia, estamos hablando de una pérdida del sentido. Cuando nosotros estamos identificados con Maya, nosotros tenemos una pérdida del sentido de lo que es la verdadera realidad, y ese es el reflejo de este diablillo que está ahí en el suelo tirado. Pero que Shiva prácticamente, al empezar aquella danza maravillosa, empieza a acumular totalmente un fuego, que es ese fuego universal que nosotros le conocemos como el fuego del Kundalini, y que prácticamente cuando este fuego empieza a danzar dentro de nosotros como una serpiente, va ascendiendo a través de la columna vertebral, y en la medida en que este fuego asciende y empieza a incinerar todo lo malo, estamos en calidad de ir creando el ser real, el ser interno en nosotros. Por eso, cuando este Dios danza, inmediatamente se empieza a formar un círculo de fuego, que ese círculo de fuego representa la luz eterna, el círculo del infinito, en el cual nosotros, cuando empezamos a trabajar psicológicamente, vamos aniquilando las viejas formas. Y al aniquilar las viejas formas, lo único que logramos es que se cumpla aquel gran proverbio del Corazón Sutra que dice que la forma es vacío y el vacío es la forma. Y aquí, cuando nosotros entendemos esta situación, el señor Shiva se disuelve en la nada, y más allá de eso, lo que perdura es un círculo infinito donde está establecida la verdadera realidad del hombre. Eso es el trabajo que nosotros necesitamos ejecutar acerca de lo que tiene que ver con la disolución de los defectos. Tiene este Dios un tamborcillo que se le conoce con el nombre de Damaru, y este Damaru en realidad lo que representa dos cosas. Representa el tiempo, representa el espacio. Y en el tiempo y el espacio se suceden todas las formas. Pero más allá de ese tiempo y de ese espacio, en su otra mano él tiene fuego. Y ese fuego es el fuego eterno, el fuego de los dioses. Representa el Atman, representa el espíritu. Ya aquel toro, aquel perro transformado. Y tiene una postura con la otra mano en la que está mostrando algo que nosotros le conocemos como el Vaira Mudra, que ese mudra lo que pretende es hablar de que él ya venció el temor al miedo.
que ya no existen los temores. Ha sido superado todo lo que es el miedo, porque en el concepto eterno el miedo no existe. Y la otra es que está tocando o señalando para la parte del loto, donde nos muestra de que prácticamente tiene que ser venerado este gran misterio a los pies del loto. ¿Quién es el señor Shiva en síntesis? Representa en un aspecto masculino a nuestra divina madre Kundalini, a la madre cósmica, que es capaz de transformar todos nuestros defectos psicológicos en valores positivos. En otra de sus versiones nosotros lo vamos a hallar interpretado bajo la figura del Shiva Lingam, que es una figura que prácticamente tiene una representación fálica y está asociado a los grandes cultos sexuales. No me resta más que decirles que dentro de todos estos grandes misterios, el hombre tiene una tarea bien fundamental, como es la de ir desentrañando estos símbolos y también de irlos aplicando a su cuerpo. En la medida en que todo esto se realiza, va a existir una gnosis bien práctica en nosotros. Pero del contrario, nosotros vamos a estar viviendo en un mundo de teorías basados simplemente en conceptos que van a ser de una forma bastante incipientes. Necesitamos ser incisivos en el conocimiento y trabajar intensamente en la tarea de descubrir todo lo que encierran los grandes misterios del pasado. Les agradezco mucho, y si hay alguna pregunta que ustedes quieran hacer, yo voy a dejar mi conferencia hasta aquí, y si puedo contestarles sus preguntas, pues con mucho gusto lo voy a hacer. Gracias. Señor, ¿podría decir que es un sutra? Sutra, la palabra sutra quiere decir libro. Eso quiere decir simplemente, no quiere decir más. Lo único que los sutras pues están considerados como libros sagrados. Eso es lo que pasa. ¿Verdad? Dentro del budismo los sutras son sagrados porque pues prácticamente son escrituras de las divinidades. Hay una expresión de Dios ahí manifestada. He visto en algunas ocasiones que se han descrito estos defectos como ciertas formas, como figuras, así como personajes horribles. ¿Es ese concepto simplemente una manera de expresar, o es que realmente en algún lado en la psicología existen así? ¿Cómo es su forma? Los principios egoicos son principios energéticos. Si realmente tuviéramos que definirlos, simplemente son energías. Lo que pasa es que la mente tiende a representar las formas negativas de diferentes formas, pero esto sucede porque en el inconsciente el hombre, cuando empieza a enfrentarse a algo que no conoce, surge lo que nosotros le llamamos miedo, y ese miedo es el que hace que todas las formas alcancen algo que nosotros nos produce que se desfiguran. Y el miedo en el hombre es el problema casi siempre dentro de lo que es la parte inconsciente para crear figuras grotescas. Pero realmente los defectos simplemente son energías negativas que tendremos nosotros que quizás trabajar intensamente sobre ellas para irlas transformando, pero que lógicamente pueden tomar figuras grotescas. De eso ni dudarlo, porque también las energías negativas pueden tomar figuras grotescas, pero nosotros sabemos de que prácticamente esas figuras se pueden transformar en diferentes aspectos. Cuando hablaste de Nancet, te estás refiriendo a la fruta del Nance. Nance, sí. El Nance. ¿Tendrá una explicación de por qué se le consideraba el fruto prohibido al Nance, así como a la manzana? No, lo que pasa es que el Nance representa el árbol, por dar muchos frutitos, representa a la Madre Divina creando las diferentes formas de vida. Pero el comerse los frutos es una profanación.
Es lo que hacía de nuestras 7 vergüenzas. Él se comía los frutos. Quiere decir que caía en pecado, pues, o sea, profanaba la creación de la madre. Es decir, cuando una persona abastece sus deseos o satisface sus deseos, ¿verdad?, es que bota prácticamente la energía sexual y pone en actividad todos los defectos psicológicos. Prácticamente eso representa el comer los frutos. Pero realmente Nance quiere decir madre de fructificación, madre de veneración. Yo quería comentarles con respecto a lo que estaba diciendo mi amigo aquí, que es necesario empezar a practicar el autoanálisis y el autojuicio para ir saliendo de todas esas cosillas que a uno le perjudican. Para ir, ¿cómo se llama?, empezando a trabajar sobre uno mismo. Sí, lo que pasa es que nosotros primero tenemos que tener una buena teoría también, porque es que miren, el maestro lo decía de este modo, ¿va? Práctica sin teoría es ceguera y teoría sin práctica es parálisis. Si nosotros solo tenemos teoría no sirve, si solo tenemos práctica tampoco sirve. Pero lo que pasa es que dentro de las teorías también hay que estudiar bien las teorías, no ser mediocres. Porque ahorita lo que está pasando es que mucha gente habla de esoterismo, pero lo habla por las orillas, o lo habla mal interpretado, o solo da una somera idea. Y se sienten como que si están dando un caudal de conocimiento, y no. Necesita que este conocimiento se explique bien, que sea incisivo, que sea intenso, para que así ustedes, el corazón les toque por dentro la necesidad de querer integrar todo este trabajo a su vida. Porque si viene un orador que medio platica o medio dice, pues medio vamos a creer y medio vamos a seguir. Somos el producto de cómo nos enseñan. Por eso tenemos que tratar de ser incisivos. Ese es el asunto. En la explicación que dabas del señor Nataraj, Shiva danzando, el señor danzante, ¿por qué se le representa al demonio como un enano? Si a veces en otras versiones siempre el demonio es como un gigante. No sé, quizás es una versión original que trataron de hacer, y me imagino que es porque el círculo de fuego pues se puede hacer con más amplitud. Pero realmente un demonio no tiene tamaño, puede tener... Es como cuando hace poco, me recuerdo de que cuando estuvimos en la escuela Vedanta haciendo unos estudios, alguien preguntó ahí que de qué tamaño era el alma. Y esto pues provocó una controversia tremenda, porque unos decían que era chiquitilla y otros decían que era grande. Y bueno, y había unos que decían, no, pues ni es grande ni es chiquita, es un poquito más arriba del cuerpo. Realmente se establecieron de acuerdo a los grandes textos de la India, Anu como pequeño y Maha como grande. Y dicen ellos que el alma pues es flexible, como puede ser Anu, puede ser Maha. O sea, queriendo decir pues que el alma no tiene un tamaño, puede tomar diferentes tamaños. Por eso también en los textos de la India hay una parte que dice, bueno, no lo vamos a decir todo, pero es del Isupanisha que dice, es que dice de que Dios camina y no camina, ¿verdad? Que está dentro, que está afuera. Eso quiere decir de que Dios tiene una expansión plenaria, pero también tiene una expansión limitada, ¿verdad? ¿Qué relación tienen los defectos con nuestra personalidad? La personalidad es el asiento de los defectos. Los mismos defectos llegan a formar nuestra personalidad. Okay, o sea que la personalidad de nosotros es la suma de todos nuestros defectos psicológicos. Sí, prácticamente eso es. Y cualidades también, ¿no? No más defectos, porque no todos estamos defectos. Bueno, lo que... No somos puros defectos siempre, ¿no?
Hay diferencia porque las cualidades corresponden más al espíritu y los defectos corresponden a la personalidad. Sí. Pero también una persona, su personalidad depende de los defectos y de las cualidades, sí, como es la persona, pero su apariencia. Por eso hablamos de esencia y ego, porque la esencia es la que le muestra sus cualidades y el ego le muestra las Sí, características. pero o sea, ya viéndolo así, en un aspecto de personalidad, están inmiscuidos las cualidades y los defectos y en una personalidad de una persona que es... Oh, sí, ahí entonces es el vaso donde se vienen a expresar, correcto, sí, estamos bien. Ay, ¿ya? Bueno, entonces muchas gracias por todo y los espero el domingo. Va a haber otra conferencia que tal vez les pueda ayudar pues a seguir en sus estudios esotéricos y no me resta más que decirles buenas noches y hasta pronto. Bye.